Me había olvidado. Aquí está. La obra poética de Alejandra Pizarnik es muy fecunda y escribió prácticamente hasta su muerte y aún después de su muerte fueron dados sus trabajos. Tal vez los más famosos, Árbol de Diana, eh, que es una recopilación fantástica de su trabajo poético, La extracción de la piedra de la locura y bueno, La última inocencia, que es uno de sus libros también de referencia, que es el escrito para Ostrov, que era el psicoanalista de esta mujer. ¿Cuánto no habrán hablado? Alejandra, con esto de pasar de facultad en facultad, de no encontrar realmente como un nicho donde estar, sale en búsqueda de un espacio para poder generar nuevas perspectivas y viaja a París. Y en París es acogida y acogida con mucho gusto, además, con mucho valor de su forma de escritura y de su obra y de su persona, bueno, por personajes de la talla de Julio Cortázar, que fue su amigo entrañable, por Octavio Paz, que prologa sus libros, y por todo este boom que estaba en París, ¿no? París de alguna manera se convirtió en estos tiempos de dictaduras, de violencia, se convirtió en un espacio de refugio para los intelectuales latinoamericanos. Entonces, esta mujer llega y no llega por motivos políticos directamente, pero llega a buscar y a entrarse en un universo fantástico, pero en un universo donde tampoco pude encontrar lugar. Es muy, hay una anécdota en la que ella va a hacer una entrevista, pues así, ¿no? Como si nada, voy a entrevistar a Margarida Durán, ¿no? Como que sí, hoy he entrevistado a Margarida Durán, nada menos y nada más. Y ella la cita en un balneario, Margarita la cita a Alejandra Pizarnik en un balneario, hacen la entrevista y después de hablar temas muy profundos, Margarita Durán empieza a hablarle del balneario, de la comida, de los autos, de las cosas más triviales y cotidianas. Y para Alejandra no era posible esto. Para ella no era posible llegar y apartarse de la lectura poética permanente, y para ella era una cuestión obsesiva, ¿no? Y esta Margarida Durá, que es una genia, llega y entonces empieza a hablarle de las trivialidades, de las cosas como, ay, sí, mira, qué vestido lindo, wow, mira, ese, y esta llega y dice, no, o sea, llega muy contrariada por esa actitud de Margarida Durá y no entiende cómo una intelectual de esa talla pueda también vibrar y pueda vincularse a la cotidianidad, porque para ella la cotidianidad casi que no existía como tal, era un estado permanente, un estado de ebullición que no la dejaba en paz, ¿no? Eh, aquí está, bueno, aquí está con Julio Cortázar, esa no es ella, esa es la maga, que es quien inspira la escritura de Rayuela, y la maga murió esta semana. Y ese es el tiempo también de amistad profunda con Alejandra Pizarnik. Este es uno de las pinturas que ella hace para Ostrov, y además son pinturas que también son pictogramas, ¿no? Son formas también de poesía, ¿no? Por acá alcanzo a leer, este viaje fue un error. Este viaje fue un error. Acá hay otra, firmada por ella en 1970, es decir, ya muy próxima a su muerte.
Esta también es una fotografía próxima a su fallecimiento, pues a su suicidio. Esta todavía un poco más. Y bueno, 7 intentos de suicidio. 7 intentos de suicidio. En el último se toma 50 barbitúricos. Y en el 25 de septiembre de 1972, pues Alejandra Pizarnik muere, ¿no? Y de alguna manera los últimos años parecía un designio inevitable porque padecía profundamente la vida, la padecía profundamente. Ella de París se devuelve a Buenos Aires los últimos años y tampoco ahí logra encontrar ciertamente un lugar mmm, más que el que le daba la escritura. Eh, y finalmente creo que generó alrededor de ella pues un mito bien fundamentado y bien fundamentado sobre todo en su escritura, además un mito que nunca buscó. Fue una mujer que le huyó profundamente a todos esos espacios de elogios, especialmente porque nunca se creyó lo que era. Nunca creyó profundamente en esos versos que estaban ahí, que eran maravillosos y que todo el mundo le decía y ella no lo pudo entender como tal. De la vida afectiva y sentimental de Alejandra Pizarnik se sabe muy poco. Se sabe que era bisexual y en sus últimos años tuvo un amor que fue Silvina Ocampo, que era esposa también de un escritor. Y se dice que una de las cartas de amor más tristes la ha escrito Alejandra Pizarnik a ella, ¿no? Entonces, una de las... una de esas, una de esas cartas, además que es una carta bastante diciente, eh, pues lo que transmite es un dolor del amor no hecho posible, ¿no? Del amor que no se puede concretar, de ese amor contrariado. Y esta mujer es una de las grandes, bueno, Silvina Ocampo también es una de las grandes, de las letras latinoamericanas. Eh, a ella le escribe esto: tristísimo día en que te telefoné para no escuchar sino voces espurias, indignas, originarias de criaturas que los hacedores de golems hacían frente a los espejos. Pero vos, mi amor, no me desmemories. Vos sabes cuánto y sobre todo sufro. ¿Acaso las dos sepamos que te estoy buscando? Sea como fuere, aquí hay un bosque musical para dos niñas fieles, S y A. Les menciona Silvina y Alejandra. Escribime, la muy querida, necesito de la bella certidumbre de tu estar aquí, aquí abajo. Sin embargo, yo traduzco sin ganas. Mi asma es impresionante. Para festejarme, descubrí que a Marta le molesta el ruido de mi respiración de enferma. ¿Por qué, Silvina dorada? Cualquier mierda respira bien y yo me quedo encerrada y soy Fedra y soy Ana Frank. El sábado en Becar corrí en moto y choqué. Me duele todo. No me dolería si me tocaras, y esto no es una frase salamera. Como no quise alarmar a los de la casa, no dije nada. Me eché al sol, me desmayé, pero por suerte nadie lo supo. Me gusta contarte estas gansadas porque solo vos me las escuchás. ¿Y tu libro? El mío acaba de salir. Formato precioso. Te lo envío a Posadas 1650, quien, por ser amante de Quintana, se lo transmitirá entre escogencia y escogencia. Les envié así un cuaderno venezolano, como un no sé qué de degustante, como dicen ellos, pero que te editen en 15 días, oh Silvet, si estuvieras. Claro es que te besaría una mano y lloraría, pero sos mi paraíso perdido. Vuelvo a encontrar y perdido.
Al carajo los grecorromanos. Yo adoro tu cara y tus piernas y tus manos que llevan a la casa del recuerdo, sueños, urdida en un más allá del pasado verdadero. Silvina, mi vida, en el sentido liberal. Le escribí a Adolfito, refiriéndose a su marido, que es Adolfo Bay Casares, nada menos ni nada más, para que nuestra amistad no se duerma. Me atreví a rogarle que te bese, poco, 5 o 6 veces de mi parte, y creo que este dio cuenta de que te amo sin fondo. A él lo amo, pero es distinto. Vos sabés, ¿no? Además lo admiro y es tan dulce y aristocrático y simple, pero no es vos. Te dejo. Me muero de fiebre y tengo frío. Quisiera que estuvieras desnuda a mi lado, leyendo tus poemas en voz viva. Silvet, pronto te escribiré. Sil, yo no sé lo que es esta carta, pero te tengo una confianza mística. Además, la muerte tan cercana a mí, tan lozana, me oprime. Silvet, no es una calentura, es un reconocimiento infinito de que sos maravillosa, genial y adorable. Haceme un lugarcito en vos, no te molestaré, pero te quiero. Oh, no imaginas cómo me estremezco al recordar tus manos que jamás volveré a tocar si no te complace, puesto que ya lo ves. En fin, no sigo. Les mando los 2 librejos de poemas póstumos, cosa seria. Te beso como yo sé, a la rusa. O no te beso, sino que te saludo, según tus gustos, o como quieras, me someto. Bueno, y sigue. Entonces, esas palabras es un tono de Alejandra, y es que Alejandra es un estado de ánimo, es una cosa muy especial, porque donde uno lee a Alejandra Pizarnik puede encontrar la honestidad brutal de lo que quiere decir, y ella misma es un estado de ánimo. Hay una carta que tal vez es una de las cartas más bellas que yo haya escuchado, que se la escribió Julio Cortázar a ella cuando se dio cuenta de uno de sus intentos de suicidio, tal vez el anterior al que le ocasionó la muerte. El último fue cuando ella se escapó del hospital en que estaba recluida y pudo concretar, pues digamos, su deseo, ¿no? Su deseo de morir. Y esta carta está fechada el 9 de septiembre del 71, que es casi un año antes. Ella muere el 25 de septiembre del 72 y está firmada por el señor Julio Cortázar. Le dice, París, 9 de septiembre de 1971. Mi querida, tu carta de julio me llega en septiembre. Espero que entre tanto estés ya de regreso a tu casa. Hemos compartido hospitales, aunque por motivos diferentes. La mía es harto banal. Un accidente de auto que estuvo a punto de... Pero vos, ¿te das realmente cuenta de todo lo que me escribís? Sí, desde luego te das cuenta. Y sin embargo no te acepto así. No te quiero así. Yo te quiero viva, burra. Y date cuenta que te estoy hablando desde el lenguaje mismo del cariño y de la confianza. Y todo eso, carajo, está del lado de la vida y no del lado de la muerte. Quiero otra carta tuya, pronto, una carta tuya. Eso otro es también vos, lo sé, pero no es todo. Y demás no es lo mejor de vos. Salir por esa puerta es falso en tu caso. Lo siento como si se tratara de mí mismo. El poder poético es tuyo, lo sabes, lo sabemos todos los que te leemos. Y ya no vivimos los tiempos en que ese poder era el antagonismo frente a la vida. Y está el verdugo del poeta. Los verdugos hoy matan, otra cosa que poetas. Ya no queda ni siquiera ese privilegio imperial, queridísima. Yo te reclamo, no humildad, no obsecuencia, sino enlace con esto que nos envuelve a todos. Llámale la luz o César Vallejo o el cine japonés. Un pulso sobre la tierra, alegre o triste, pero no un silencio de renuncia voluntaria. Solo te acepto viva, solo te quiero, Alejandra.
escribime, coño, y perdona el tono, pero ¿con qué ganas te bajaría el slip? ¿Rosa o verde? Para darte una paliza de esas que te dicen te quiero a cada chicotazo. Julio. Bueno, Alejandra, como todas las que han pasado por aquí, por habitación, yo las invito a leerla y a que ustedes la sientan en su poesía poderosísima, ¿no? De ella, hay cosas absolutamente fantásticas. De hecho, ella tiene un verso que es una ponencia y en la cual dice que realmente el poeta es el gran terapeuta, ¿no? Que a través de la poesía es donde se puede sanar, donde se puede dar la posibilidad de un nuevo nacimiento. Miren este. Este se llama Cenizas y es uno de los poemas de Alejandra Pizarnik, tal vez más conocidos. La carga de dolor que encierra este poema. La noche se astilló de estrellas, mirándome alucinada, el aire arroja odio, embellecido su rostro con música. Pronto nos iremos, arcano sueño, antepasado de mi sonrisa, el mundo está demacrado y hay candado, pero no llaves, y hay pavor, pero no lágrimas. ¿Qué haré conmigo? Porque a ti te debo lo que soy, pero no tengo mañana. Por ti la noche sufre. Y está a Cristina Campo también, ¿no? Que es bueno, que no es la misma Silvina. Dice, son mis voces cantando para que no canten ellos. Los amordazados grismean en el alba, los vestidos de pájaro desolado en la lluvia. Hay en la espera un rumor a lila rompiéndose, y hay, cuando viene el día, una partición de sol en pequeños soles negros, y cuando es de noche siempre, una tribu de palabras mutiladas busca asilo en mi garganta para que no canten ellos, los funestos, los dueños del silencio. Fue una mujer que cultivó profundamente la belleza en la palabra, pero la palabra que cultivó en la belleza no pudo ser espejo para ella de ver su propia belleza. Es una paradoja y una paradoja que nos queda vinculada a una de esas madrinas que hay que tener porque la escritura del dolor es una escritura absolutamente fundamental. Es decir, no podemos aspirar a escribir sin mirar sin mirar el dolor que transita en nosotras y sin mirar el dolor ajeno. Tal vez un libro para iniciar sea el que les he puesto en la plataforma, que es el árbol de Diana. Creo que por ahí podrían comenzar. Eh, Leer a Alejandra Pizarnik es muy especial porque duele profundamente, pero no te deja plantado en el dolor. Y es lo que yo tal vez siempre les he tratado de decir a quienes me preguntan cómo acercarse y escribir el dolor. O sea, es inevitable y no solamente es inevitable, sino que es un encuentro fabuloso, porque al dolor le tenemos un miedo infinito y nos olvidamos que el dolor es maestro. Y además el dolor es maestro benevolente. El dolor no, es un maestro misericordia también. Entonces, ¿cómo escribir frente al dolor, que es algo que da tanto susto, da tanto miedo, ¿cierto? Porque es que cada vez que escribimos sobre el dolor o escribir sobre la herida o sobre la cicatriz, es volverla a abrir, ¿cierto?
Entonces eso asusta mucho, ¿no? Cómo acercarse a escribir desde la herida o la cicatriz. Y tal vez es dejando esa posibilidad, pienso yo, ese fragmento de luz que deja transparentar la belleza. No se trata de escribir el dolor por escarbarlo, por volverlo palabras, sino que en la escritura hay una acción de clarificación del dolor, ¿no? De toda esa brea, de todo ese ripio, de todo eso, ese lodazal que generalmente chapotea en el dolor, cuando se hace el paso por la escritura, permite la clarificación del dolor y permite llegar también a la esencia del fragmento de la luz del dolor. De, mi recomendación muy humildemente es que no escriban el dolor, sino le van a dejar el fragmento de luz, porque es lo que permite realmente la transformación y la edificación, la transmutación del dolor en arte. Y una cosa importante que ustedes tal vez vayan a vivir es que no es lo mismo escribir desde la herida que desde la cicatriz. Escribir desde la herida es cuando uno escribe de dolores que están vigentes, que sangran todavía, que están ahí en una llaga. Y escribir desde la cicatriz presume de alguna manera una posibilidad de tránsito, de tiempo o una posibilidad de tránsito de resignificación. Entonces es muy diferente la experiencia de escribir desde la herida, viviendo la herida, sangrando la herida, al ejercicio de la escritura desde la cicatriz. Ambas son diferentes, pero en estas dos experiencias es importante que ustedes se conecten con con el reverso de luz que tiene el dolor, con el reverso de luz que tiene el miedo también, ¿cierto? No escarben solamente el dolor, sino que lo escarben a tal punto que les permita salir al otro lado, que les permita hacer un tránsito completo, no quedarse chapoteando en el lodo, no quedarse chapoteando en la excrescencia también de ciertos dolores tan profundos, tan agónicos. Entonces, creo que Alejandra Pizarnik es una maestra para tener al lado en la parte de la escritura. Yo hubiese querido aunarme a la carta de Julio Cortázar, eh, y reclamarla del lado de la vida, como la reclamo a ustedes como aprendices de escritura, como reclamaría del lado de la vida también a Virginia Woolf, a Silvia Plath, a tantas mujeres, genios brillantes que no han, que han elegido el suicidio, aunque yo creo que es un derecho, pero yo la reclamaría del lado de la vida como hizo Julio Cortázar. Eh, Ténganla ahí, conózcanla, porque creo que es una maestra en el tránsito del dolor a la belleza. Y ojalá hubiese hecho el tránsito completo del dolor a la belleza y de la belleza a la vida, ¿no? Eh, creo que es una maestra para tener y además porque es una mujer de la palabra tal vez más exquisita en el siglo XX, una mujer de palabra absolutamente exquisita para que ustedes la cojan en sus vidas, la encariñen también a través de esa pervivencia que es la poesía cuando los poetas mueren. ¿Cómo les llega? ¿La habían oído? ¿Habían hablado de Alejandra Pizarnik? ¿La tenían por ahí? Hola, hola. Hola Eh, Eliana, hola. Era ¿cómo están? ¿Cómo están todas? Pues para mí es nueva porque no, en términos de que no he leído sus textos pues, de primera mano, no conozco sus libros.
más que las frases, ¿no? Pero sí me queda, primero, pues una gran como seguidilla para empezar a leerla, pero estaba haciendo mi intervención también porque hace poco Vera en una Eliana, te conversación. vamos a pedir que te acerques más al micro para poderte escuchar ¿Ya está mejor? más clarito, mejor. Eso, Sí, eso. en una conversación con Santiago Gamboa que estuve escuchando, traía muchas autoras y autores incluso que estaban involucrados con el asunto de la locura, que estaban padeciendo la enfermedad, de diferentes malestares psíquicos. Y entonces decía él que para escribir no hay hombres ni mujeres, algo así, la tengo literal por acá, pero no la, que escriban felices. La voy mientras la encuentro. Entonces quería, a propósito de la historia que hoy nos cuentas de nuestra invitada, a propósito de Virginia, pues que también tuvo una situación de psicosis, de suicidio. Alejandra estaba haciendo la cuenta, muere de 40 años, muy, muy joven. Virginia 60, también creo que más o menos por esa edad. Entonces, pues yo siento que contigo estaban otros talleres de escritura. La escritura es más amable, es cuidadosa, es como nos sugieres de luz, ¿no? De encontrarle esa luz y esa transformación. Cuando Santiago Gamboa decía, no hay hombres y mujeres que escritores felices, yo dije, bueno, no es tanta mis procesiones ser una escritora con todo el sentido de la palabra, pero entonces ya me preocupé porque no me siento dentro sumergida tan en el sufrimiento general como para no tener de escribir como desde las vísceras como la semana pasada, porque sí me siento muy visceral, muy sentimental, pero no en el sufrimiento, en el extremo de lo que puede ser para ellos. Y sabemos pues que la enfermedad mental tiene otras envergaduras, ¿no? De un sufrimiento más drástico. Entonces, bueno, quería decirte como entre ese comentario y también como saber tu opinión sobre esa frase que él nos dijo. Bueno, es cierto que hemos tenido muchos casos de escritoras que han elegido el suicidio como el final de sus vidas. Pero lo que pasa es que también hemos tenido un inventario muy cortico de las escritoras, ¿ves? Y el suicidio de alguna manera lleva al mito también. Claro, tenemos a Alfonsina Storni, a Virginia, Silvia Plath, Alejandra Pizarnik, a ver quién tengo por aquí a mano para ver. Pero también hay otro montón de escritoras, un ejército de escritoras que han tenido una experiencia diferente a través de la escritura. Y en una semana nos vamos a encontrar con la señora Maya Angelou, que es de cierta manera un antídoto, ¿ven? Es mucho sufrimiento, pero cómo ese sufrimiento se ha convertido en creación. Cómo también el dolor en la gente es el punto de partida también para la creación. Entonces, no necesariamente, y creo que tiene que ver mucho con, con, con una concepción de la poesía, y es que, bueno, de cierta manera Alejandra Pizarnik fue muy influenciada por todos los poetas malditos, y esto era casi, el suicidio era concebido también desde un punto de vista muy romántico, ¿no? Entonces, ahí hay varios elementos. Yo principalmente no creo y no concibo la escritura desde un ejercicio que no sea la felicidad. Aun cuando la padecemos, hay un sustrato de felicidad que genera una relación diferente con la escritura, ¿no? Tampoco creo que los escritores tengamos que morir en un ático o muertos de sífilis, como era la visión de todos estos poetas malditos, y al contrario. Yo valoro mucho la obra de los poetas malditos, me parece que cambiaron fundamentalmente eh, la literatura, pero creo que también es posible el ejercicio desde la felicidad. Por ejemplo, los finales felices
desafortunadamente están absolutamente devaluados. Entonces es como que todo el ejercicio tuviera que vincularse desde un dolor sin redención. Y yo creo que por el contrario, esa fisura de luz hace mucha falta y es lo que hace realmente la literatura. La literatura no te deja gravitando en un dolor que te hunda en el dolor, sino te abre las posibilidades de gravitación hacia otras reflexiones profundas de la existencia del humano. Está Maya Angelou, que me parece genial, Clarice Lispector, que pasó por cosas muy difíciles, y la lectura de Clarice Lispector te deja vibrando del lado de la vida. Eh, María Luisa Bombal también, es una cosa impresionante lo que puede llegar a ser la misma Mary Shelley, con toda la historia terrible alrededor de muertes a su paso, y te deja un Frankenstein que reclama a la criatura, a la que reclama la criatura una mirada de amor para poder tener humanidad. Entonces, yo no sé, yo creo que además la visión de lo que llaman malestares psíquicos o psiquiátricos, pues es una condición humana, no una condición exclusiva de los escritores, ¿no? Y escritoras. Yo creo que lo que tenemos la posibilidad, escritores y escritoras, es de la manifestación de la manifestación de, de contar, de la narrativa, de ponerlo en palabras, de poder decirlo con honestidad, porque de resto una condición que ha sido tan sancionada, tan desconocida, en la que de las enfermedades mentales no se habla todavía, porque hay una carga de vergüenza, hay un velo, hay un mito, hay un tabú, cuando es una condición humana, es una condición humana. Entonces, creo que en buena hora los escritores hemos podido ponerlo de manifiesto. Hay hay una anécdota de una autora que es Cristina Peri Rossi, en la que ella muy joven, estaba en la casa de un tío, maravillada viendo la biblioteca de su tío, y el tío le dice, ¿cómo así? ¿Y es que tú quieres ser escritora? Que ella le dice, sí, me encantaría. Dice, pero es que no sabes que son locas, que se matan y viven una vida desgraciada. Entonces, es una anécdota que ella cuenta de que ese día ella dijo, no, pero también es posible ser una escritora longeva, además lo es, una escritora prodigiosa y una mujer feliz. Es decir, ser escritora y ser mujer y ser feliz no son antónimos, ¿no? Y yo sí creo que la escritura debe hacerse desde la felicidad, como la lectura debe ejercerse desde la felicidad, porque creo que todos esos velos que nos han puesto, esos mitos, rompen con el ejercicio tranquilo de la manifestación de la escritura, además como un derecho humano. Bueno, está Olga y está Lina Marcela también. Bueno, Olga dice, pienso igual que Vera, el ejercicio de la escritura también se puede hacer desde la felicidad. Y Lina Marcela nos está pidiendo la palabra. Hola, Lina. Hola, Hola, hola. sí, la pregunta que hizo la compañera Eliana me hizo pensar que quizás es importante, como lo planteas tú, ir un poco más allá en términos de que ese tema de los trastornos mentales o las condiciones psiquiátricas nos hablan y nos evidencian precisamente que hay una condición humana, ¿no? Y que no está mal padecer de algo que está relacionado con esto. Y me preguntaba para mí, y no sé si tengo una respuesta ahora, y es, ¿por qué caer en el binarismo de soy feliz y soy triste? Creo que cuando se escribe, y bueno, a mí me pasa, hay muchas emociones, ¿no? Está la tristeza, está el enojo, está el sentirme alegre, el sentirme sorprendida de lo que escribo o sentir
temor de lo que van a, cuando me vayan a leer. Entonces, en ese sentido, creo que la escritura, más allá de si estoy feliz o estoy triste, tiene que ver más allá con esa condición humana que es tan compleja y por lo tanto las emociones son así. Y creo que Alejandra Pizarnik escribió desde muchas emociones, ¿no? Desde distintos momentos, incluso una podría llegar a pensarse que cada verso carga con una emoción particular. Obviamente se evidencia un sufrimiento, pero un dolor, como ella lo expresa. Sin embargo, eso no implica que escribir o expresar ese dolor no la haga sentir quizás reconfortada o quizás en algún momento alegre de poderlo escribir y decir, ¿no? Que eso es un proceso bastante complejo, pasar de lo que pienso y siento a escribirlo o a decirlo, creo que es valioso y por lo tanto implica muchas emociones, no solo la tristeza y la alegría. Era eso. Lina, para mí tenés el hilo de algo ahí muy importante, porque es cierto, no podemos caer en la cortedad de la emoción. Y yo creo que si algo tenemos que hacer un viaje nosotras, es un viaje de conocimiento y de autoconocimiento de la emotividad, porque al ser la emotividad señalada, como una categoría ciertamente femenina, ha sido absolutamente despreciada. Es más, decir que alguien es emotivo puede sonar bastante ofensivo. Es que es muy emotivo, ¿cierto? Y antes se pensaba que el pensamiento y que las decisiones y que la memoria era un ejercicio desde la racionalidad. Ahora sabemos que es un ejercicio que parte de la emotividad. Y en la emotividad, pues por un lado, los hombres lamentablemente castrados por un sistema muy cruel, que los ha puesto en la dimensión de lo racional y la emotividad se la ha cortado y nosotras también, a nosotras también. Entonces, nos la pasamos en 5 genéricos, en el odio, en la rabia, en la tristeza, en la alegría, en el amor, bueno, en el miedo son 6. Y son como 6 genéricos en el cual nos limitan de una manera desastrosa la identificación de la emoción. Miren, vamos a compartir un mapa en el que hay más de 560 tipos de emoción, que no nos son extraños, pero que nunca tenemos presente. Y entonces decimos amor a una cantidad inmensa de emociones. Miren, ustedes no se imaginan el mapa de la tristeza, lo inmenso que es. Cuando no es lo mismo la tristeza que la melancolía, no es lo mismo la melancolía que la nostalgia, ¿cierto? Entonces, hay un ejercicio, y por ahí vamos a pasar, y espero que ustedes lo hagan, de llegar y poder a entrarse en el reconocimiento de la emotividad. Yo a lo que me refiero es que hay un sustrato de alegría, de felicidad en la escritura. Así atravesemos por picos, valles, por mesetas emotivas, hay un sustrato de felicidad que es el que nos sostiene. Y yo creo que Alejandra lo hacía muy bien, ¿saben? Porque yo creo que el problema de Alejandra no fue el que fuera escritora. Al contrario, yo creo que ser escritora le permitió vivir tantos años con tanto dolor encima. Bueno, Catalina nos quiere decir algo. Vamos, Catalina. Bueno, pues de esta escritora, la verdad, no he tenido la oportunidad de leer mucho, he leído algunas cositas, hoy también estuve leyendo algo de lo que nos pusiste en la plataforma, pero con todo lo que nos dices hoy, de la forma en la que ella como que le ha encontrado ese fragmento de luz al dolor, no sé, ahorita como que lo comparé un poquito con una poeta española que a mí me gusta mucho en este momento, que se llama Elvira Sastre, en donde en todos sus escritos, como uno dice, he llorado mis ojos, así a mares,
pero que en el último libro que me leí de ella, y creo que es uno de los últimos que sacó, hace esto de, te lleva como por un camino de dolor, donde lo asimilas, donde lo aceptas, y después te saca de él. Y no sé, pues cada que me lo leo como que lo lleno más de papelitos de colores. Y aquí tengo un pedacito que es casi al final del libro, que creo que se evidencia el tema de sacarle como esa luz a ese dolor que se vivió. Se los voy a leer. Dice: yo me recuperé, cielo. No me tiembla la voz ni los recuerdos al decirte que volví a ser feliz. ¿Sabes cómo? Valoré todo lo que tenía y también lo que había tenido, que eso es algo que nunca hay que olvidar, aunque sea parte del pasado. Dejé que mi vida me diera lo que tenía preparado para mí. Me dio un respiro, recobré el aire. Pues, no sé, en ese pedacito que fue, lo recordé y fui a buscar el libro, me parece que tiene como una relación con lo que nos has dicho de Alejandra. Se ve como esa luz que viene en el dolor y después de él, después de aceptarlo. Lindo, sí, ese es uno de los trances que hay que hacer y además hacerlo desde la búsqueda el dolor es maestro, el dolor es maestro y hay que acogerlo como todo maestro, como el error, que creo que es uno de esos maestros que nosotras tenemos que tener a mano y no asustarnos del error. Es decir, creo que tenemos que acoger profundamente el error como maestros siendo aprendices de escritoras, sentarlo al lado nuestro y agradecerle cada paso, ¿no? Eh, para poder solventar el hecho de escribir hay que acoger el error, tenerlo a la mano y cada vez que se señale el error, quiere decir que estamos creciendo. Quiere decir que tenemos ojos también para verlo y que podemos tener la posibilidad de hacer el aprendizaje con él de la mano. Porque si no aceptamos eso, si queremos entrar a hacer párrafos perfectos, si queremos hacer tonalidades perfectas, musicalidad perfecta, pues nunca lo vamos a hacer. El maestro del error debe estar ahí presente, debe estar de la mano con nosotras y nosotros acogerlo con benevolencia también. Bueno, Laura Carolina nos quería hablar alguito y con Laura cerramos, nos vamos a un descansito y nos vemos a un tema que no quiero esta noche que se me vayan a ir sin ese. Vamos, Laura. No, pues a Alejandra ya la había leído, leí los diarios de ella, me parece que pues una escritora brutal, por supuesto, que cuando decimos un poco que ella era triste y que era depresiva, yo me pongo a pensar que esa mujer tuvo que ser muy, muy fuerte para escribir todos los libros que escribió, ¿no? Porque tiene una obra bastante vasta y muy buena, todos los libros de ella son muy buenos, y creo que también debemos acordarnos de que, claro, digamos que no hay que estar triste para escribir. Yo siento que alguna vez un profesor en la universidad me dio el consejo de que había que estar melancólicos. Es como cuando te compras una cámara y comienzas a ver un encuadre y ya cuando caminas te vas dando cuenta de las imágenes que tiene la vida, de que a veces hay cosas bonitas ahí en medio. Y el otro tema, por lo menos el tema del suicidio con Silvia Plan, con Alejandra, con Virginia Woolf, pues Virginia fue en la Segunda Guerra, la Primera Guerra, venía... Silvia estaba sola con sus hijos, ¿no? Después de que el esposo la abandona. Alejandra no se consideraba bonita por unos cánones de belleza que son muy, pues, de esta sociedad patriarcal. Entonces, pues, digamos que yo creo que también hay que fijarse en todas esas aristas que hay por ahí. Y lo otro es que también nos han enseñado que decir enfermedad mental es malo, ¿no? Es malo y no se tratan ese tipo de trastornos. Y por no tratarlos me parece que sucede en esto, pero yo creo que Alejandra fue muy fuerte, creo que fue una mujer muy fuerte para escribir todo lo que escribió y que estaba llena de amor. Pues Cortázar, como la conocía, tú decías que era novia como de Silvia Ocampo, tuvieron ahí como un amorío, y el esposo de Silvia es Bioy Casares, ¿no? Entonces sí, que me acordé. Y ya es como eso y súper recomendadísima, pues leerla, por supuesto. Sí, yo creo que es una mujer que nos ha dejado muchas luces acerca del dolor y además yo también comparto de que ha sido muy fuerte,
y que realmente la escritura fue la que le permitió solventar esa tristeza, encontrarle un sentido a la tristeza y que creo que nos lleva a nosotras también a sentir una condolencia, una compasión también con nosotras, ¿no? Generalmente somos muy crueles frente al reflejo propio en el espejo. Nos han enseñado a castigarnos muchísimo por lo que hacemos, por la faltante. Nos han enseñado a vernos a través de la faltante. Y ese es un sentido muy de expoliación de la mentalidad de Occidente y mucho más después de todo este boom y fortalecimiento de la sociedad de consumo en donde tenemos que ser de alguna manera insuficientes en algo para que nos puedan vender la felicidad de alguna forma. Entonces, hay mucho cuidado con nosotras, ¿no? Mucho cuidado con nuestra existencia, porque además la vara de exigencia y de autoexigencia puede llegar a ser realmente, puede llegar realmente a lastimarnos y también a perdernos de nosotras mismas, de nuestras maravillas y también de nuestro lado oscuro, ¿no? Entonces creo que esa autoexigencia de perfección, esa autoexigencia de belleza, esa autoexigencia que tenemos eh, frente a lo que queremos ser, a lo que deseamos ser, pues yo creo que hay que criarnos como criamos a nuestras mejores amigas. Hay que criarnos nosotras mismas como, y decirnos cosas como somos de benevolentes también frente a los que amamos, ¿no? Entonces, ¿cómo generar? No estoy hablando de una condición de autocomplacencia, porque nunca llamaré, digamos, como a la autocomplacencia de decir, ah, qué bonito, y en realidad es algo que le falta todavía. Pero es diferente cuando sabes que es algo a lo que le falta trabajo, es diferente a decir que es algo desdeñable, ¿no? Entonces, cuando sabemos que lo que estamos es en trabajo, que lo que estamos es en proceso, es diferente a esa mentalidad de no sirve y te desecho, que yo creo que esa mentalidad del desecho hacia la humanidad de los otros es lo que nos lleva a vivir en una, a vivir en un torrente muy doloroso, ¿no? Yo creo que abrazarnos profundamente, saber que estamos permanentemente en proceso y que estar permanente en proceso y aprendizaje no quiere decir sino una cosa, y es que estamos vivas. Cuando nos detenemos, cuando dejamos de fluir, viene la muerte. Entonces, estar en continuo aprendizaje, estar en ese continuo devenir, no quiere sino decir que el pulso está ahí en nosotras y que el pulso de la vida está ahí. Bueno, 8:38. Les sugiero que nos vamos a descansito, que se estiren, que tomen agüita. Por ahí dijeron que vodka, que vino, no sé qué, estaba amenazando Doris en la plataforma, que además pues, lo pusiéramos como parte fundamental del taller, como norma, dice que tener vino, vodka, tequila, además hizo una lista bastante generosa. Vayan, descansen un ratico, tomen aliento y nos volvemos a ver en 10 minutos exactos para comenzar a ver personajes. Y María Isabel, si quieres te quedas conmigo. Cuando lleguemos del descanso. Listo, ve a descansar María Isabel y te espero de pronto unos 3 minuticos antes. ¿Listo? ¿Está bien? María Isabel, ¿está bien? ¿De vuelta o Perfecto, ahora? Vera. Gracias. Sí, como quieras. Ve, descansa y ya nos vemos antecitos. Voy acá a organizar una cosa con los chicos y ya vengo, ¿vale? Listo, listo. Gracias.
Hola, Vera, ¿cómo estás? Hola María Isabel. ¿Cómo siguieron las cosas en tu casa? ¿Bien? Decía, ¿por qué no te escucho? ¿Por qué no escucho? ¿Cómo siguieron las cosas en tu casa? ¿Bien? Bien, bien, fue súper tensionante pensar que tuvieran que operar a Eduardo José. Te digo que yo hace 8 días no sé cómo estuve. No, increíble, sí. Hiciste, por lo pronto es un soliloquio diatribal, ¿sí? Entre mi yo y mi otro yo y mi otro yo, ¿no es cierto? Hablando justamente en torno a ese amanecer, ¿no? Entonces, pues ya he logrado escribir, es un tema que me convoca, me moviliza profundamente y no sé qué figura usaré, ¿no? No me quiero preocupar por eso ahora, ¿no? Pero lo que veía es que salían esas voces internas, ¿no? Que dicen, uy, no, o sea, que uno abre el ojo, uy, como estoy de gorda, entonces, ¿qué voy a desayunar hoy? ¿Sí? ¿No? Entonces, una voz que le dice a uno, comete las proteínas, acuérdate que la dieta keto es súper poderosa, pero ¿y los carbohidratos y la fibra? O sea, ¿cómo la vas a dejar de lado? Entonces, en ese orden, digamos, estoy escribiendo, ¿sí? Y bueno, me gustaba mucho entonces escuchar el tema de hoy, el cuerpo y todo, lo que dije, ay, güey, qué alegría, sí, en esas ando. Yo creo que todas nos vamos a enriquecer mucho a partir de lo que ahora viene, que son los personajes, vamos a entrar a ver narradores, hacer escogencia de punto de vista. Yo creo que en la parte de concepción de la escritura esto nos va a servir mucho y vamos a ir madurando esa voz desde dónde contar, desde dónde contar. Vale, Vera, gracias. No, a ti, a ti. Bueno, vamos a iniciar un viaje que a mí me gusta mucho, que es el del conocimiento del universo narrativo. El universo narrativo de cada una de nosotras está poblada de historias, cada una está poblada de personajes que son referencia, ¿no? Uno siempre que empieza a contarse, empieza una relación con un universo narrativo y con un universo humano del universo narrativo. Eh, y los personajes son esenciales. En otros talleres quizás de escritura, comiencen por contarles sobre los narradores, pero yo quisiera proponerles que comenzáramos por los personajes, por detenernos en los personajes que están poblando esas historias que ya ustedes saben que son las que están haciendo fila para ser contadas. Esa que está de primerita tiene unos personajes y son unos personajes que me gustaría mucho que nos diéramos el tiempo de conocer en profundidad, porque realmente no hay trama que soporte si no hay una construcción profunda de los personajes. Y me gustaría que tuviésemos también como maestra de antemano en la construcción de los personajes a una autora que es Margaret Atwood. Me gustaría que ella fuera maestra porque lo que genera su obra es el conocimiento a fondo de quiénes son los que están ahí, quiénes son los que están participando. Entonces, lo primero es de alguna manera que esos personajes tienen el carácter y la vocación de ser personas, ¿no? El personaje tiene vocación de persona, el personaje tiene vocación de existencia. Y para hacer unas categorías muy generales, tenemos que ver que según su profundidad, los personajes están categorizados o están vistos como personajes planos y personajes redondos. Los personajes planos y los personajes redondos son estos personajes vistos a través de su arco de transformación. Los personajes planos son los que llegan a una historia
y no tienen capas de profundidad en su concepción y no tienen, y no pasa nada con ellos. Es decir, no hay un arco de transformación, no hay un viaje al interior de estos, sino que llegan, no los conocemos mucho, no conocemos de su humanidad y pasan y hacen, digamos, un trámite dentro de la historia, pero no alcanzamos a tocar su humanidad, su complejidad, su profundidad. En cambio, los personajes redondos principalmente son personajes que tienen muchas capas, que tienen capas de humanidad, capas de luz y de sombra. El buen retrato, ustedes saben que no se hace únicamente con luz, ¿cierto? Porque un flachazo nos deja descolocados, o si queda muy oscuro el retrato, pues también queda descolocado. Realmente donde se logra un buen retrato en la escritura y en la fotografía y en el acercamiento humano con los otros, es poder tocar esa humanidad que implica complejidad, que implica capas, que implica contradicciones aún. Y estos personajes redondos generan a través de la historia un arco de transformación. Es decir, son personajes que no terminan en el mismo punto de partida. Son personajes que se permiten unos viajes. Entonces los voy a poner y les voy a dar también un documento, entonces no se preocupen mucho ahora si no recuerdan todas las divisiones y las categorías. Muy bien. De acuerdo a la relevancia en la historia, los personajes pueden ser protagonistas, pueden ser secundarios o pueden ser incidentales. Y entonces esa categorización es quien lleva el hilo o la columna central, es el protagonista. Los que están soportando también esa columna principal en narrativa del protagonista son los secundarios. Y los incidentales son personajes que atraviesan la historia, pero con el fin específico de darle movilidad, de generar una situación que dé movilidad a la narración. Pasa en la vida también que a veces le damos un carácter a los personajes equivocados. Por ejemplo, ciertos amantes secundarios le damos la posibilidad de que sean protagonistas y a ciertos incidentales por ahí, entonces nos atravesamos y les damos la posibilidad que sean protagonistas. Entonces, ahí están. De acuerdo al rol en la trama, es una cosa muy bella porque el rol en la trama tiene dos fuerzas. Una es la protagonista y otra es la antagonista. Y fíjense que estoy hablando de fuerzas más que de personajes. El personaje protagonista es una fuerza y el personaje antagonista es otra fuerza. Y pasa que entre el protagonista y el antagonista hay una tensión, ¿sí? Que es lo que permite la movilidad. Fíjense cómo la contradicción es tan bella y es tan interesante porque permite movilidad. Es una fuerza que permite movilidad, que permite que transcurran las cosas, que la lucha transcurra también. Entonces es como si en la trama, según el rol en la trama, tuviésemos a protagonistas y tuviéramos antagonistas como si fueran dos equipos. Entonces, en el equipo del protagonista pues, tenemos ayudante de protagonista, tenemos escuderos, tenemos personajes de impacto y personajes mentores. Los personajes ayudantes de protagonista son esos personajes cuyas acciones mostradas en la historia, contadas en la historia, se dan para soportar, para llevar, para el discurrir de lo que es la búsqueda o la acción del protagonista. El escudero, a diferencia del ayudante de protagonista, es un personaje que aún pudiese dar la vida por el protagonista. El de impacto es un personaje que entra a la historia y transforma la historia. Y el personaje mentor es un personaje
es un personaje que es como el maestro, como el que da la luz, como el que permite una evolución de ¿quién? Del protagonista. Y entonces, si son dos fuerzas, la protagonista y la antagonista, pues el antagonista también tiene su equipo, ¿no? También son como dos equipos en tensión. Y el antagonista tiene un ayudante de antagonista. Hay un personaje obstáculo, que es el personaje que le da obstáculo no al antagonista, sino al protagonista, porque recuerden que la función del antagonista pues es actuar en fuerza de contradicción con el protagonista, ¿sí? Entonces este es el que pone la trampa, el que le hace difícil las cosas al protagonista, ¿cierto? El guardián es el guardián que, por ejemplo, guarda un secreto, el que se guarda para sí un secreto y ese secreto se convierte en un impedimento para acceder a lo que debería ser el fin del protagonista o al fin que está buscando el protagonista. Y está el escéptico, que es el que le dice al protagonista, sabe que usted no es capaz, sabe que eso es muy difícil. Entonces, es muy especial porque siempre hemos caído en la categorización de bueno y de malo, en esa categorización en que nos lleva a pensar que el protagonista es el héroe y el antagonista es el villano. Pero eso en las nuevas narrativas no tiene ningún sentido, porque además no hay seres humanos que deberían estar en esas categorías pues tan maniqueas de bueno o de malo. Todos tenemos luz y sombra. Y en el caso de los antagonistas, es muy especial porque los antagonistas pueden ser personajes concretos, personalizados, pero también pueden ser fuerzas. Por ejemplo, la salud puede ser un antagonista, la pandemia puede ser un antagonista, la guerra puede ser un antagonista y algo todavía más complejo. Uno mismo puede ser el antagonista de uno mismo. Es decir, hay unas fuerzas y hay unas contradicciones internas que pueden actuar como antagonistas. Y ya dijimos pues que ni buenos ni malos, es realmente las fuerzas que están en contradicción, en oposición, y ya vemos la riqueza y la maravilla que es la contradicción y la oposición, porque es lo que permite la transformación y el movimiento. Bueno, se lo dejamos. El arco del personaje o arco de personaje, nos referimos a esto cuando el personaje tiene la posibilidad de una transformación, cuando el personaje tiene un viaje en sí, cuando el personaje tiene una evolución en sí y cuando el personaje no termina siendo el mismo que comenzó. Eso es básicamente el concepto. Bueno, y quiero presentarles unas consideraciones antes de crear sus personajes. Y son que, miren, para mí hay que fijarnos primero en saber quiénes son los que van a estar en esa historia, quiénes son los que sostienen la trama. Cuando sabemos quiénes son los que sostienen la trama, podemos pasar a una cantidad de decisiones como escritoras que nos permitan conocer a fondo la voz que va a llevar, por ejemplo, la narración. Pero ese tipo de decisiones se tienen que dar es a partir del conocimiento profundo de los personajes. Porque cuando el personaje falla, la trama no aguanta, la trama se cae. Y cuando la trama se cae, el lector se siente de cierta manera y con razón pues estafado. Hay que crear personajes que toquen al lector, personajes de los cuales el lector se enamore o lo odien o lo que sea, pero que no pase desapercibido, que uno tiene que aspirar con los personajes que cree a que la gente se sienta identificada como espejo, tanto en el amor que le puede causar ese personaje como en el odio, en el rechazo también, ¿no? Entonces, lo importante es eso, y eso que lo da la singularidad de los personajes que logremos, es decir, la humanización, la humanidad de los personajes. En la creación de los personajes
hay un dato vital que necesitamos saber, que necesitamos conocer, y es dónde está la lucha de ese personaje. ¿Dónde está su utopía? ¿Dónde está su meta? ¿Hacia dónde es que va? ¿Qué es lo que busca? Es muy importante determinar en nuestros personajes eso. ¿Dónde está la lucha? ¿Hacia dónde va avanzando? ¿Cuál es su búsqueda? Esa es una de las preguntas primerísimas que nos tenemos que hacer en torno a los personajes. Cuando hagan personajes de mujeres, nútranse de su experiencia personal, porque lo que encontramos en la mayoría de narraciones, no en todas, lógico, o sea, no en todas, pero en muchas narraciones encontramos demasiados estereotipos de lo que se espera sea una mujer. Estamos enfrascados en estereotipos. Entonces, fíjense lo que hay alrededor de mujeres. Libérenlas, además de los propios prejuicios de ustedes. Y yo creo que a todos los personajes deben liberarlos de sus propios prejuicios. No vayan a caer en el vicio del autor que pretende ser Dios. Y no juzguen a sus personajes, ya lo vamos a ver. Bueno, para los personajes, y yo creo que para la vida real también, más importante, lo importante no es nuestro pasado, no es lo que ya hemos hecho, sino la manera en que afrontamos lo que viene, como afrontamos el futuro. De un personaje, nosotras tenemos que saber todo, todo. Tenemos que aspirar a conocer todo. Pero lo importante en la narración no es lo que hizo, sino la manera en que afronta los hechos que estamos contando. Dejen de justificar a los personajes. Miren, hay una cosa que uno a veces hace, y es que quiere decir, no, miren, este personaje es así porque fue abandonado por el padre. Entonces, como fue abandonado por el padre, esto le ha dejado tales secuelas. Y los personajes no son así como las personas tampoco somos así. Es decir, no tenemos unas fórmulas que nos lleven a ser tal o cual como personas o como personajes, ¿no? Y además en la narración no debemos justificarlo. No debemos estar justificando que un personaje, por ejemplo, es un asesino, ¿sí? Es un criminal, un asesino en serie, porque tuvo un trauma en la infancia de tal tipo y no. Nosotros lo necesitamos saber, pero eso no debe darse a través del cuidado y de la sutileza en la narración, ¿no? También es importante que nuestros personajes no se construyan en caricaturas, no se constituyan en caricaturas, a menos que esa sea la intención expresa de nosotras como autoras. Y un personaje se convierte en caricatura cuando entra al estereotipo, y cuando ese estereotipo o cuando las conductas del personaje son puestas en un alto relieve, en un alto contraste, ¿no? Entonces, creo que hay que cuidar a nuestros personajes de no convertirlos en caricaturas. Otro de los consejos es que los personajes hagan sentir al lector la singularidad, que están frente a un personaje único. Entonces, ahí también hay que huir de los estereotipos. No se comporten como mamás con los personajes. Dejen que esos personajes fracasen, tengan miedo, es decir, hay que dejar a los personajes humanidad, pérdida, dolores, miedos, y no entrar a convertirse en guardianas de ellos, en mamás, en proveedoras, en cuidadoras. Hay que soltarlos. Y también como mamás creo que no hay que entrar a juzgar, ¿no? Que esos personajes, y muy especialmente los villanos, los antagonistas, esos personajes son de los que hay que elevar más
en el sentido del respeto por lo que son y no entrar a juzgar, porque realmente quien entra a hacer el juzgamiento en la escritura debe ser el lector y no el autor. Y el lector, de cierta manera, es por eso que complementa la obra del escritor, ¿cierto? Porque es el quien juzga. Nosotros como escritoras no debemos juzgar a nuestros personajes para poder liberar a estos personajes, para poder dejarlos ser, para poder no imponernos sobre ellos, porque podemos llegar a tender a imponernos sobre nuestros personajes y cuando eso hacemos, fracturamos la coherencia del personaje. Entonces hay que dejarlos hacer. Y cuando llegue la manera de morir de los personajes, por ejemplo, es importante que ustedes les tengan en cuenta que la muerte es el último hecho poético de la vida. Y quién sabe si el último, pero es un hecho poético trascendente. Entonces, en la muerte hay que dejarlos también hay que elegir para ellos la manera adecuada. Y de alguna manera es como la relación así, ¿no? Para hacerlos nacer, los nominamos y en la nominación del nombre o el nombre de los personajes hay que ser muy asertivas, porque no es lo mismo llamarse Juan que llamarse Pedro. No es lo mismo llamarse Justo que Martín. El nombre tiene una vocación atávica y marca muchísimo el sentido y la personalidad del personaje, ¿cierto? Así suene como un poco redundante. Hay que tener mucho cuidado, por lo menos vayan a un diccionario de nombres, por lo menos piensen en cómo acomoda este nombre a la historia y cómo este nombre también es una forma de contar. Y lo mismo en la muerte, que los personajes permítanle que la muerte sea un hecho poético, que la muerte cuente también del personaje, que la muerte sea parte de la coherencia del personaje en su devenir. También hay que recordar que hay 3 elementos primarios que nos empujan en las acciones, digamos, de manera casi que antropológica, ¿cierto? Que es la búsqueda de la comida, el abrigo y el sexo. Entonces, alrededor de esto, de la comida o los recursos, el abrigo, la contención y el sexo, pues están la mayoría de toma de decisiones de los personajes y de los seres humanos. Entonces, ténganlo en cuenta. También hay que documentarse cuando ustedes elijan hacer personajes históricos, personajes que tengan que ver con su geografía, con la cultura, para que no carguen estereotipos. Yo hago mucho refuerzo en esto, en ahuyentar estereotipos, porque yo creo firmemente en la valía de la singularidad de lo que ustedes tienen que contar y en la mirada singular. Y esa mirada singular de ustedes tiene que huir de todo lo que son estereotipos. Entonces, cuando vayan a hacer un trabajo de tiempo, de tiempo histórico, de cultura, conózcanla profundamente para que no caigan en el estereotipo. Bueno, ya los personajes, pues déjenle miedos, debilidades, tic, es decir, genérenle humanidad para que no queden estos personajes blancos, estos personajes que uno dice, sí, no me toca. ¿Por qué? Porque uno se ve como ser humano en un par. Y cuando ese personaje que creamos no puede verse como par, no puede verse reflejado uno en ellos, pues son personajes que pasan de largo y no se quedan en uno. Bueno, de los personajes hay que tener claro todo, pero no lo cuenten. Solamente ustedes tienen la claridad y lo que se pone en la historia es bajo un principio, y es que muéstramelo, es decir, cuéntamelo y no me lo digas, para que no tengan necesidad de hacer descripciones como es un hombre blanco,
musculoso, de mediana estatura, entrado a los 50. No, a nuestros personajes los ponemos en conocimiento del lector es a través de la narrativa, de contar de él estancias en donde nosotros como lectores o nuestros lectores puedan ver el personaje como una imagen sin discurso, como una imagen sin discurso. Eso es importante en la creación de personajes. Miren, es posible que los personajes de ustedes entren en rebelión y que toda la idea preconcebida que ustedes tenían de los personajes se les subleve. Y ahora les voy a contar una historia de cómo se sublevan los personajes cuando uno entra a querer domesticarlos para lo que uno cree que son. Entonces hay que dejarlos que se rebelen, que hagan cosas que ustedes no tenían pensadas. Bueno, cuando escriban sobre un personaje real o inspiradas en un personaje real, tengan en cuenta que no están haciendo una biografía. Una biografía es un escrito que tiene un carácter documental. En la narrativa den la posibilidad de que esa inspiración se complemente a través de su propia creación. Es decir, no se plieguen totalmente y no se limiten a ese personaje real, sino que generen a partir de él otro personaje. Y eso les va a dar unos resultados muy bellos. Otra cosa es que no los pongan a decir todo. Los diálogos, por ejemplo, son como ventanas que tienen los personajes para plum, entrar y decir, y cuando uno tiene solamente la oportunidad de asomarse a la ventana y decir algo importante, pues tiene que hacerlo. Es decir, uno no puede decir, hola, ¿qué hubo? ¿Qué más? Cuando tiene un montón de cosas por decir que son de peso en la historia. Entonces, a los personajes, cuídenlos mucho en sus diálogos, en sus participaciones. Y además es importante perfilar las búsquedas, pero también los conflictos. Porque las búsquedas y los conflictos es lo que nos ponen en marcha. Lo que está bien, ahí está, pero lo que está en conflicto y las búsquedas es lo que nos abre camino, son las preguntas. Fíjense que aspiramos mucho a la verdad y aspiramos mucho a las respuestas y subvaloramos mucho a las preguntas. Y finalmente las preguntas son las que nos abren puertas y ventanas para poder salir. Y finalmente quería contarles que les voy en la plataforma, hay unas fichas de personajes que yo utilizo, yo se las doy como una forma de provocación, porque lo que yo aspiro es que cada una vaya sintiendo qué preguntas, qué aspectos, qué necesita saber de su personaje para empezar a contar. Entonces, esta semana el trabajo es que ustedes se encuentren con esos personajes a través de unas fichas que son como hojas de vida y a cada uno le generen unas fichas y que estas fichas se conviertan en el punto de partida de conocimiento y de cuestionamiento de los personajes principales, secundarios, pues, principales y secundarios y antagonistas para ustedes empezar a esclarecer y a sistematizar quiénes son quienes conforman ese universo narrativo de lo que quieren contar a través del taller. Bueno, y quería contarles, voy a tratar de ser muy rápida, la experiencia que he tenido a través de la escritura de Manuelita Sáenz. Hace un poco más de 7, 8 años estoy haciendo la preescritura y ya estoy en la escritura de un libro que nació de un equívoco.
hace algún tiempo, digamos, me acerqué a la escritura de la vida de Manuela Sáenz, pero a través de un libro en el que yo pensé que el personaje que se llama Joseph Miguel Justiniano era la historia. Y Joseph Miguel Justiniano era un escribano de Simón Bolívar. Y yo me maravillé de pensar en ese personaje escribano que lo ponían en un libro como un cura, y el cura había recogido toda la escritura de cartas entre Manuela y entre Bolívar, y en algún momento se había tenido que retirar de ser cura y de ser amanuense de Bolívar, porque decía, cuando elevo la oración al cielo, no sé si hablo de Dios o hablo de Manuela. Cuando estoy en el altar y elevo la oración, no sé si estoy hablando de Dios o estoy hablando de Manuela. Bueno, a mí ese libro me maravilló y me puso a buscar información en Quito, información en Bogotá, acerca de este amanuense que no me aparecía en ninguna parte cuando lo googleaba. Tanto lo busqué que empecé a conocer a Manuela, y Manuela empezó a convertirse como en una presencia que para mí era palpable. Y lo busqué, no lo encontré. Entonces un día dije, bueno, pues a las que sea, me consigo el correo del autor de este libro y le pregunto. Y entonces busqué a Hugo Molina, que era el autor de Manuela, mi amable loca, que aparecía este hombre ahí. Él me dijo, ¿dónde estás? Y yo le dije, bueno, estoy en Lima. Me dijo, voy en una semana a Lima y nos vemos. Y yo pues feliz. Y nos vimos, nos pusimos una cita en un Starbucks de Miraflores, y llegué yo con mi ilusión y le dije, mira, he buscado muchísimo a Joseph Miguel Justiniano y no lo encuentro. Yo quiero que me digas de dónde sacaste este personaje, porque históricamente yo no he podido seguirle el rastro. Entonces me dijo, bueno, ¿y de dónde qué edición de la novela leíste? Le dije yo, no, pues la primera, yo tengo la primera edición. Dice, bueno, quiero decirte dos cosas. Una, que la primera edición tenía un error porque se presentó como un documento histórico y realmente es una novela ficcionada. Ustedes no saben la cara que empecé a poner yo. O sea, porque no era posible, que estuviera, es decir, para mí fue ya el indicio de que algo muy grave me iba a decir. Lo otro que me dijo, para que no te sientas mal, es que la Academia de Historia me ha pedido los documentos como si fueran reales, y lo que quiero decirte es que José Miguel Justiniano nunca existió. Eso es una ficción mía. Ustedes no saben lo extraño para mí que fue sentir que alguien que creíste vivo, que vivió en algún momento, era una ficción. Yo me despedí de Hugo y le escribí una carta en que más o menos le decía, usted es un farsante, ¿no? Él de una manera muy linda me contestó, muy amorosa, y además incluyó mi carta en la siguiente edición de Manuela, mi amable loca, porque era de alguna manera ese sentirme estafada. Y de ahí comencé a buscar a Manuela, y para poder recomponer la voz de Manuela y lo que quería contar de ella, pues yo creo que he leído por lo menos unos 15 libros biográficos, los he comparado. Esta imagen que ustedes están viendo es el convento de Santa Catalina de Siena en Quito. Esa foto obedece a una de mis locuras, porque yo odio estar encerrada, y sin embargo subí una torre de más de 10 metros para poder ver el interior de la huerta de este convento, que es un convento de clausura. Entonces han sido muchas las formas de seguir a Manuela hasta tener su voz. Aquí
en la Magdalena, en Lima, entonces me fui persiguiéndola por Bogotá. Esta es este que está ahí es su cuarto especial. Entonces, de alguna manera, lo que quiero contarles es que uno tiene que entrar a impregnarse de los personajes. Uno tiene que entrar a vivir los personajes, entender profundamente su psiquis, su manera, sus formas, a entender cómo, por ejemplo, a Bolívar en ninguna de sus cartas lo llama por Simón. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es las fórmulas del habla también? ¿Cómo es su manera de dirigirse? ¿Cómo es su forma de pensamiento? ¿Qué la llevó a odiar a los españoles? ¿Qué la llevó a Bolívar? ¿Y desde dónde y qué altura abordó a Bolívar? Entonces, fue una búsqueda muy bella, y cuando fui a Quito, yo me pedí el favor de meterme al interior, y donde ustedes ven ese vestido y ese espejo que es de roca, irme a ver en el espejo de Manuela Sáenz para mí fue fundamental para empezar a comprender la voz y de dónde iba a retomar su historia, porque su historia, pues fueron 56 años de vida, y en esos 56 años hay unos baches que el olvido y la bronca también con ella de amigos y enemigos de Bolívar, pues la quisieron desaparecer. Me fui, hice una estación en Paita. La casa que se ve ahí es la casa donde murió Manuela, murió de 56 años, murió en una pandemia, y en un pueblo donde estuve exiliada los últimos 20 años en una condición de pobreza, de dificultades manifiestas. Murió con sobrepeso, mucho sobrepeso, y además murió en una silla de ruedas, también en una condición muy difícil. Y me puse a buscar entonces esa forma física de Manuela, dónde estaba, y no la podía encontrar, porque todos los pintores que han estado alrededor de ella, digamos que no correspondían muy bien a pinturas en vida, salvo esta que está a la izquierda, que es una Manuela muy joven antes de casarse con James Turner, y otra que está ahí, pero las que aparecían con Bolívar era absolutamente deformada, definitivamente desdibujada, porque para los bolivarianos era muy importante quitar la mancha de haber estado con una mujer casada, Bolívar, los últimos 8 años de una manera casi que permanente. Entonces, por eso se muestra una Manuela provocativa, de un escote bajo, además bellísima, en la que nuestro pobre libertador pues no tenía la forma de oponerse. Este cuadro lo vi, es un cuadro muy pequeño, pintado por Espinosa, y que odió Manuela, y del cual dicen que probablemente sea el más cercano a su fisonomía. Entonces es muy especial irse detrás de un personaje, y ese personaje, a pesar de toda la telaraña del tiempo, empezar a acercarse. Este también se dice que es uno de los retratos más cercanos a Bolívar, también de Espinosa. De hecho hace juego con el anterior y muestra un hombre pues muy diferente a lo que nos presentan como el héroe de la patria. Bueno, don Santander, que estuvo ahí. Entonces, cuando yo comencé a ver este personaje, desde dónde podía retomarlo, comenzó también una relación personal mía hacia Bolívar, y con Bolívar tenía un poco de broncas. Entonces yo decía, miren, yo quiero que hable Manuelita, y Bolívar que se joda. Además porque le tenía una bronca terrible por decisiones que tomó, especialmente la decisión de dejarle en 1825 en Lima a merced de sus enemigos, y que después repitió en 1830, dejándola en Bogotá en manos de sus enemigos. Entonces yo
yo creo que esa relación visceral, esa relación de conocimiento profundo le permite llegar a tener a uno decisiones. Entonces, por ejemplo, dentro de las decisiones que tomé, es que no quería una Manuela en el esplendor, sino una Manuela en sus últimos días en Paita, y una Manuela que se saliera de ese estereotipo de loca que han querido presentarnos, porque en todos los diarios de Paita, en todo lo que he escrito, es una mujer supremamente de gran valía en su análisis. Entonces, es una invitación para que ustedes asuman de una manera gozosa y de una manera seria la construcción de sus personajes. No es una cosa liviana, porque de esto depende la trama que ustedes lleguen a hacer. Después de mucho tiempo, mucho tiempo, entonces supe que si Manuela podía escribir era a partir de cartas, porque era su género literario, el epistolar. Entonces supe eso. Supe también que si a alguien tenía que escribirle los últimos días era a Bolívar. Y ahí comenzó entonces mi bronca, porque yo le decía, ¿y yo qué le digo a este? Entonces me puse en los zapatos de Manuela y lo que haría cualquier mujer herida después de los años y que sigue amando después de los años es una diatriba es decirle, estoy muy molesta contigo, pero te sigo amando. Y con Bolívar me pasó algo muy especial, y es que yo lo odiaba porque se había ido y había dejado a Manuela, y resulta que encontré después de mucho buscar cómo este hombre le mandó 3 cartas en 2 meses. Y en esas 3 cartas le rogó a Manuela unirse con él ya para el viaje final de él a Santa Marta, y Manuela no pudo viajar por razones de tipo político y por defenderlo en Bogotá, y mandó a Luis Perú de Lecroix, que era un amigo en común y además biógrafo, y cómo este hombre, ya faltando 2 días para morir, llega un general, alguien de alto rango, y fuma al pie de él, y llega y le dice, la cachimba no se le ha permitido en la vida sino a Manuela al pie mío, la cachimba, el cigarro, el tabaco. Entonces, eso es muestra de un reconocimiento también de Bolívar, que empezó a desarmarme ese Bolívar feo que yo tenía, ese Bolívar ingrato, ese Bolívar mal amante, que la abandonó tantas veces, y a mí el personaje de Bolívar que tenía se me desarmó. Y les digo, me encantó poder permitirme quitar la versión original de mi Bolívar y irle dando unas luces de humanidad. Finalmente, ya para terminar, quiero leerles un parrafito que tengo acá para que ustedes vean en qué va a ver, fin de presentación, haga clic en salir. Vamos a finalizar la presentación. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con la voz de Manuela, y cómo he ido retomando esa voz, y cómo esa voz empieza a vibrar en uno de una manera, a veces de una manera misteriosa, a veces de una manera absolutamente misteriosa? Esta es una de las la primera carta. Y la puse hacia 1855, es decir, el 30 de noviembre, o sea, casi un año exacto antes de ella morir. En la mañana he recibido una comisión de la conmemoración de su partida. Les he recibido lo mejor que he podido, pero con la debida desconfianza. Y es que dicen que han pasado 25 años y aún no puedo conjugar la muerte en usted. Suelo verlo cabalgar en el espejismo de este desierto. Escucho su grito de batalla como un eco embravecido del mar. Le veo en el puerto dando órdenes para el próximo destino, al borde de mi cama velando el sueño que hila mi poca cordura.
Al verlo, yo ni respiro para que la quimera no se rompa y yo con ella. Lo sigo viendo en todo, Bolívar, porque en vigilia lo alucino y en el trance del onírico vuelvo a usted y a lo andado. Lo llevo en el reverso de mis párpados, en el pulso de mi diezmado corazón. ¿Cómo podría entonces confirmar la noticia de su muerte si en mí vive de una manera tan nítida? Sigo tomando el té a las 5 de la tarde, envuelta en el azul celeste de su recuerdo, cuando yo tenía permiso para albergar sus pensamientos, porque de los míos usted era dueño, con la misma complicidad que me hizo amante de usted y coronela de un ideal. La única traición que no le perdono, Bolívar, es haberse muerto. Le perdono las mujeres que pasaron por su vida, todas las perdono. Le perdono aún su última carta a Fanny, yo que yo no me iba a enterar. Con la muerte se sabe todo y no faltó quien quisiera enseñarme cómo la osadía de amarlo había sido en vano. ¿De verdad su último pensamiento fue para ella? ¿No pronunció su boca dulce mi nombre en su partida? Su testamento no dice nada de mí, como si la vergüenza me hubiese borrado de la tinta con que dictó su última voluntad. Lo único que no me perdono es no haber acudido con su primera carta a calmar sus angustias, a aliviarlo. Nos sobró tiempo para la guerra y nos faltó tiempo para el amor. ¿Cómo pudo morir y dejarme a merced de sus enemigos, que eran los míos por doble razón, ser sus verdugos y los de la patria? ¿En qué rescoldo del paraíso de los ateos lo encuentro? ¿Cómo pudo morir y no en mis brazos, estos que le amaron hasta la grandeza del delirio que me incineraba gozosa en el regazo dulce de las banderas del amor que éramos nosotros mismos? ¿Cómo pudo morir y yo no morir junto a usted? Bueno, en eso va todo lo que les he contado de, de la búsqueda con este hombre que era autor de un personaje que perseguí por 3 países y era una ficción, por toda esta búsqueda de lectura, por toda esta búsqueda de voz, de encuadrar la voz. Entonces, Manuel a mí me ha enseñado mucho porque me ha permitido acercarme a lo que es el personaje de una manera absolutamente misteriosa y además con unas historias que tal vez algún día con tiempo se los cuente porque me ha pasado de todo con ella, ¿no? Soñarla, hablar con ella, verla, es decir, es una inmersión profunda. Y yo creo que de alguna manera a los personajes hay que tratarlos así, con cercanía, con respeto, con la posibilidad de irse tras ese hilo para poder generar historias en las cuales nosotras no seamos autoras titiriteras, autoras diosas, sino autoras que permiten la narración de voces múltiples. Bueno. ¿Verá lo que nos acabas de leer? ¿Es tuyo? Sí. Uy, muy bueno. Sí. Y lo mismo me pasó con Érase una mujer, llegar y de alguna manera con Érase una mujer me pasó lo mismo en la parte de construcción de los personajes. Era tener como el respeto y la veneración por esas voces que querían ser contadas y sentir que de alguna manera mi voz estaba en función de lo que querían contar y no al contrario, hacer que ellas contaran lo que yo quisiera contar. Creo que para mí, y tal vez desde mi experiencia personal, tal vez eso tenga para contarles, ¿no? Cómo a los personajes hay que abrir la vibración de la voz para poder entrarse en la narración, en lo que quieren contar. Por ejemplo, acá Bolívar me desarmó, por ejemplo. Y Manuela, el personaje principal y lo que yo quería buscar era a José Miguel Justiniano y terminé encontrándome con Manuela. Entonces, de alguna manera, es el respeto por los personajes, el acercamiento por los personajes, y a mí me ha servido mucho entrar también en la vida personal a entender a la gente así. Por ejemplo, en las narrativas
propias tenemos muchas cosas, ¿no? Y yo, por ejemplo, con mi ex marido, yo toda la vida conté que había sido muy buena y lo había cuidado como 1 o 2 años de una condición de accidente que lo dejó en la paraplegia. Entonces me contaba la historia mucho tiempo que yo era muy buena por haber hecho eso. Y después de mucho analizar, me di cuenta que la narrativa mía tenía una pequeña falla, y es que yo no lo había hecho por buena, sino para que me eligiera a mí por encima de las otras mujeres con que él estaba. Y yo creo que eso hay que hacerlo, ese cuestionamiento hacia los personajes y hacia uno mismo, porque te permite hacer una clarificación de la lucha, ¿no? La clarificación del hacia dónde van los personajes. Bueno, bellas, yo no quiero abusar de ustedes, ya son 9:40. Hay comentarios lindos. Eh, voy a bajar el chat, voy a bajar también nuestra clase para que ustedes la tengan. Trabajito de esta semana, conexión con los personajes que quieren contar. Hacer estas hojas de vida de los personajes, entender cómo funciona ese universo, cómo actúa el uno con el otro. Pongan preguntas en la plataforma, yo voy a estar pendiente para irlas contestando poco a poco. Bueno, gracias Margarita. Muy gentil usted. Entonces, para irnos, para cerrar, 3 minuticos, ¿con qué ideas nos vamos hoy? ¿Con qué nos vamos a dormir hoy? ¿Con qué ideas? Pues yo pienso que en este último que tú hiciste, es como una inmersión, ¿no? En los personajes. Y eso, pues si tú nos hablas de todos los años y yo sé pues todo lo que has hecho ahí con lo de la historia que acabas de contar, pienso que también es de tiempo, ¿no? Y claro, una cosa es si tú quieres hacer una novela o quieres hacer un cuento, pero yo diría que me voy con la idea de que hay que darse el tiempo. Es como cuando uno va a hacer una receta de una comida exquisita y tiene que darse el tiempo y la disposición para que le quede rico. Entonces, cada vez me aseguro a mí misma de que evidentemente esto es una labor y que toma su tiempo y que ahí está como ese gozo de que hablaste al comienzo. ¿Sí? Listo, gracias Doris. Sí, esas son muy buenas ideas para llevarnos 2 o 3 ideas más, queridas. Yo Vera. Bueno, buenas noches para Hola, todas otra Marcela. vez. Pues con la idea con la que me voy es, primero, que siempre tiene que haber la necesidad como de cuestionar, pero no de ser incisivos y cortantes con el personaje o con la misma historia que uno quiera contar. Lo digo en el punto de que yo estoy tratando como todas aquí de encontrar un punto, un estilo, una forma, un género, todo lo demás. Y pensaba yo como dentro del ejercicio así rápido de querer de pronto escribir desde la primera persona. Y entonces yo decía, bueno, me debo cuestionar, pero pues no me puedo coartar tampoco ni darme el látigo en la espalda, porque entonces no voy a hacer realmente a expresar lo que yo quiera expresar, en caso tal de que realmente lo quiera hacer desde primera persona, bueno, desde el género que mejor me parezca y que la parte de la explicación de los personajes me permite a mí como darme cuenta de que no todo es color de rosa y de que me pregunto, ¿cómo es eso que algo que uno mismo está creando le vaya a hacer la anarquía? Esa es como la inquietud que me genera y que me invita y como que me provoca a seguir haciendo el ejercicio. Es eso, Vera. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Vera. Dinos, Margarita.
Gracias, mira, hablabas de hasta dónde contar de un personaje, ¿cierto? Pues Sí. a mí eso me hizo mucho sentido, porque como yo he estado escribiendo historias de mujeres, entonces a veces pienso hasta dónde cuento de ellas, qué tanto detalle pongo. Entonces, con esa, cuando nos estabas dando como las recomendaciones, pues para mí fue muy importante saber que, claro, es que no es una, no es una biografía, entonces también se deben dejar cosas para la imaginación de los otros, ¿cierto? Entonces me gustó mucho eso y para mí es muy valiosa ese aporte. Definitivamente es un balance, y que se basa es en el conocimiento del personaje y de su historia. Bueno, queridas, no, una feliz noche. Así, abracitos, besos para ustedes, que tengan un feliz fin de semana, mucho trabajo sé que van a tener, van de leer con los personajes, gocen profundamente, conéctense con su propia ritualidad en la escritura, con sus propios tiempos, y bueno, nos estamos viendo en una semana, pero a través de la plataforma seguimos en contacto. Mucha felicidad para ustedes, pan y poesía siempre. Y bueno, muchas historias por contar. Hacer poesía. No, Invitamos al Club de Lectura. hacer poesía. Bueno, y en el Club de Lectura, bienvenidas. Y mañana tenemos Club de Lectura. El martes también tenemos actividades. Ya les llegará la información también a ustedes a través de casahabitada.com. Gracias por este momento. Buenas noches para todas. Gracias. Buenas noches, chao. Feliz noche para todas. Buenos sueños, a descansar.